Sobre este tema nos acompaña don Gonzalo Chávez, él es analista. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, señor Chávez. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Una sorpresa lo que pasó ayer o ya se esperaban estos resultados? Bueno, una sorpresa, digamos, que eso ocurre en Estados Unidos, pero, digamos, este resultado refleja una tendencia en el mundo de cosas muy raras, muy complejas que están ocurriendo, como fue que ganó el Brexit en Inglaterra, por ejemplo, o que gane el no en Colombia, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto no llega a ser una sorpresa porque las tendencias a nivel mundial de lo que se considera el populismo económico, el populismo político son muy fuertes. Entonces, no nos extrañemos que en Francia gane Le Pen o que en otros países gane una derecha populista muy fuerte que ha surgido en los últimos años. Algo está ocurriendo en el mundo tremendamente complejo, hay un desmoronamiento del sistema político internacional como surgió después de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, hay una decadencia del sistema norteamericano en cierto sentido, por lo tanto en esa dirección no es una gran sorpresa, pero ciertamente ha encontrado a mucha gente muy preocupada. Señor Chávez, ¿quiénes votaron por Donald Trump? El estado de Florida, que debería haber sido victoria de Hillary Clinton, lo ganó Donald Trump. Bueno, en promedio votaron de alguna manera los votantes que se parecen a mucho Homero Simpson en Estados Unidos, para ponerlo así de manera gráfica hoy en la mañana. Evidentemente en Florida se esperaba que ganen los latinos, pero los latinos están concentrados en algunas regiones del estado de Florida, que es básicamente Miami y sus alrededores, pero no nos olvidemos que Florida es un estado donde hay muchas personas retiradas, muchos jubilados, ¿no? Toda esa parte se llama el cordón de oro de Estados Unidos, donde va la gente de la tercera edad, que generalmente es más conservadora, ¿no es cierto? Entonces, pero sorprendió mucho el triunfo de Trump en Florida, ¿no? Pero por otra parte hay que decir que fue un triunfo bastante contundente, porque ganó por 288 votos del colegio electoral contra lo que se esperaba como mínimo eran 270. Entonces, cuando uno ve el mapa de Estados Unidos, se pintó de rojo y los votantes, pues son los votantes blancos, los votantes muy conservadores, los votantes que están en el Midwest, ¿no es cierto?, el medio oeste de Estados Unidos, que generalmente en algunos estados sorprendió, como el caso fue de Wisconsin, como fue el caso inclusive de algunos estados cercanos a California, por ejemplo. Bueno, vamos a Santa Cruz porque tenemos preguntas también desde allá. Ha sorprendido a todo el mundo la victoria de Donald Trump. Estamos allá con Gabriel Oviedo. Adelante, buen día. Gracias, Pablo Montaño. Saludamos a nuestro invitado, señor Chávez. Ahora, como Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, ¿cómo se prevé que cambien las relaciones con los otros países y con Bolivia especialmente? Bueno, hay una enorme incertidumbre con la victoria de Trump. Ustedes han visto que los mercados internacionales han reaccionado negativamente, ha habido caída en la mayoría de las bolsas europeas y asiáticas. Se espera que ocurra una cosa parecida en la bolsa norteamericana cuando se abre en un par de horas más hoy día. Han desplomado muchas de las acciones de las empresas. Surge un nacionalismo económico muy fuerte. Recordemos que Trump dice que América para los americanos, no cree en el Tratado de Libre Comercio, cree que todos los problemas económicos de Estados Unidos, especialmente el desempleo, se debe a los tratados de libre comercio con China o con México. Entonces, la repercusión a nivel económico es compleja, pero también, digamos, puede haber efectos relacionados a América Latina y a Bolivia en concreto interesantes, porque lo que está ocurriendo es que mucha gente está con mucho miedo de las bolsas de valores y se está refugiando en el oro y probablemente en el petróleo. Es probable que en el corto plazo eso haga que el precio del petróleo e indirectamente el gas aumenten un poco. Pero habrá que ver si en el mediano plazo este nacionalismo económico que ha surgido va a tener un impacto duro sobre lo que es el comercio internacional. No nos olvidemos que la economía norteamericana está fuertemente integrada a la China, a Europa, y eso pues va a resentir enormemente a nivel económico. Ahora, a nivel político, diplomático, las cosas son tremendamente complejas, ¿no? Porque él, por una parte, es una persona tremendamente
despreparada, con todos los prejuicios que uno puede imaginar, es racista, es sexista y no conoce absolutamente nada de lo que es política diplomática, política exterior. Thomas Friedman, que es un economista y cientista político del New York Times, decía que la política exterior de Trump era muy parecida a la política exterior de las Misses Universo. ¿No? Su visión del mundo es tremendamente simplista y él está buscando un aislamiento. No sería la primera vez que la política exterior norteamericana busque un aislamiento, pero al mismo tiempo se espera una reacción muy fuerte con el yihadismo, con el terrorismo. Respecto a América Latina, yo diría que probablemente se va a consolidar que el distanciamiento que ya había de Estados Unidos en general con la mayoría de los países de América Latina, esto se consolidará y tendremos pues un mundo muy diferente. Creo que está muriendo de alguna manera hoy el sistema internacional que salió después de 1945 y vamos a tener ahora un ajedrez mucho más complejo donde probablemente China, Rusia van a aprovechar esta postura más débil que va a tener Estados Unidos respecto a algunos temas y muy duros respecto a otros, ¿no? Señor Chávez, ¿es como para que el mundo se asuste la victoria de Donald Trump, como se había dicho en el proceso de elecciones, en la candidatura? Yo creo que sí, yo creo que hay mucho miedo y a los mercados lo están reflejando. Los comentarios que salen hoy día son muy fuertes. Un autor decía que el triunfo de Trump no es el fin del mundo, pero nos enseña el camino hacia él, ¿no es cierto? Porque las señales son complejas. En un mundo que estaba buscando integración económica, política, equilibrios de paz, tener una persona tan despreparada en el manejo de la política exterior, probablemente se asesorará con otra gente más preparada, pero tener una persona tan reactiva que tiene comentarios tan duros para los latinos, para los musulmanes, por supuesto genera pues un enorme miedo, incertidumbre, es un golpe muy duro para Europa porque él dice Estados Unidos no puede jugar el papel de policía que ha estado jugando hasta ahora en el mundo, buscando los equilibrios económicos y diplomáticos. Los aliados tienen que pagar si quieren que vayamos a cuidarlos. Entonces, o te dice que hay que construir un muro con los mexicanos, o te dice que la China es responsable por la pérdida de más de 1 millón de empleos de los norteamericanos. Entonces, estás frente a una persona con una enorme incertidumbre al respecto a lo que va a ser a nivel del comercio exterior y probablemente también estamos viendo ya la consolidación de un cambio que se está produciendo a nivel económico que ya ha generado un mundo más multipolar, pero también ahora a nivel político probablemente que va a haber una presión mucho más fuerte de lo que es el tema de nuevos actores. Rusia, China van a jugar un papel más importante y este aislamiento que quiere Trump, ¿no es cierto?, probablemente va a tener un impacto en las relaciones internacionales. Señor Chávez, ¿cuál cree que será la política de Donald Trump con respecto a las drogas y a los inmigrantes también? Bueno, ya lo ha dicho, si cumple su promesa, pues es muy duro, ¿no es cierto? Piensa que todo inmigrante en Estados Unidos que proviene de América Latina es narcotraficante y eso pues genera una enorme perspectiva. Ahora, lo que habrá que preguntarse si todo este discurso tan agresivo, tan violento, tan asustador, con tonos fascistas tan fuertes, se va a traducir en el día a día. Si la institucionalidad norteamericana, que es muy fuerte, los equilibrios de poder que hay en Estados Unidos, aunque el Congreso es también controlado por los republicanos, pero recordemos que los republicanos, buena parte del partido no está con Trump, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un choque. Pero vamos a ver si las instituciones que tiene la democracia norteamericana van a equilibrar parcialmente desenfreno verbal que tenía y que ahora tal vez se fuera a convertir en acciones duras y probablemente va a ser mucho más duro con el tema del terrorismo, con el tema del narcotráfico, pero en una visión tremendamente simplista y vulgar de la política, que el problema se resuelve con violencia, que el problema se resuelve simplemente atacando o poniendo muros, es decir, ha vuelto a la política la cosa simplona, ¿no es cierto? Y de alguna manera es el triunfo de un populismo que unifica todo contra el enemigo externo, que vulgariza la política, que no ve claros oscuros, sino el blanco y el negro, que no ve los arcoíris de los problemas complejos económicos, culturales, políticos. Es la sobresimplificación, son los Homero Simpson en el poder, ¿no es cierto?, que vulgariza la política y ojalá que esto pues no se traduzca en un mundo más desequilibrado, con más problemas económicos que los que hay, porque sus visiones de lo que es la inmigración
consolidación de lo que es la integración económica son del siglo XIX, es decir, es volver que Estados Unidos vuelva a ser grande, pero aislándose completamente, pero al mismo tiempo siendo muy duro en las pocas relaciones que quisiera tener sobre eso. Creo que vuelve un realismo en la teoría de las relaciones internacionales al poder, que significa los países no tienen amigos, tienen intereses, y los intereses norteamericanos de seguridad nacional, de seguridad económica, están por encima de todos los demás intereses, y el mundo tiene que de alguna manera convivir con eso. La política del soft power, del poder suave, del poder inteligente, de crear alianzas, de buscar, ¿no es cierto?, un mundo más equilibrado a partir de la diplomacia, probablemente va a perder muchísimo con una acción que parece que Trump va a ser mucho más duro en eso. Y vamos, lo único que se puede decir ahorita que es una gran incertidumbre. Los mercados están asustados, los políticos mundiales están asustados porque se ha puesto a una de las personas más despreparadas en el poder mundial. Recordemos que en algún momento en la historia también Hitler fue elegido a través del voto, y esperemos que no sea un camino hacia un gobierno, ¿no es cierto?, con rasgos que sean muy peligrosos para los avances que ha habido con la democracia, con la libertad, con la paz en el mundo. Gracias al señor Gonzalo Chávez, analista económico, por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos también el contacto nacional a Gabriel Oviedo en la ciudad de Santa Cruz. Hasta un próximo contacto. Hasta más.